Muy buenas noches, soy Josué Ávila Pérez, desde la iglesia CELAC en la ciudad de Barranquilla, y llevamos los días entre semana, que puede ser miércoles o jueves, un estudio de una manera en concreto para reflexión, el libro de los Salmos, y esta noche viene siendo el Salmo número 5, que en la versión Reina Valera 1960 tiene como título Plegaria pidiendo protección. Y es un salmo del rey David. Recordemos que prácticamente viene una secuencia desde el Salmo 3, donde está la persecución de parte de su hijo Absalón. Dice este Salmo el 5, y debajo del título dice que es al músico principal sobre Nehilot. Nehilot tiene dos significados. La Septuaginta, que es una de las primeras versiones que se logra de la Biblia, ordenada por este conquistador griego macedonio, más que todo Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Él viene y manda hacer esta primera traducción al griego. Hay algo bastante particular que tiene la cultura o este señor, bueno, también la cultura griega, y es que ellos son ávidos por el conocimiento. De por sí ya va eso implícito en ellos, y eso lo vemos desde la antigüedad. Y Alejandro, en sus conquistas en ese mundo conocido de aquel entonces, él nunca quiso aplastar o destruir la civilización que iba obteniendo o que iba avasallando. Al contrario, tomaba estas culturas y tomaba lo más relevante de ellas para poder conservar todo esto. Cuando él se encuentra a la cultura hebrea, a la cultura judía, nota que esta cultura utilizaba un libro en común, más que todo el cuerpo sacerdotal, o lo que en ese entonces todavía estaba estos reyes. Y él planifica la traducción de este libro y escoge de los más eruditos, de estos que tenían o que podían aprender griego, escogió a 72 y crea esta versión que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, y posteriormente fue copiada en lengua griega, en esa lengua, para conocimiento de la cultura hebrea. ¿Ya? Esa mentalidad griega es lo que prácticamente desarrolla a Occidente. Ahí vemos también otro componente, pero esto es tema para hablar, simplemente estoy haciendo como un resumen en general. Entonces, esta versión griega de los 70, como la Vulgata latina y como este primer reformador que fue Martín Lutero, el término Nehilot lo traduce como herencia, ¿ya? Y hay otra traducción que alude a instrumentos de vientos, ya flauta, zampoña, caramillos, etcétera, 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 los cuales se introdujeron para la adoración en los cánticos y en los himnos sagrados para acompañarlos en estos cánticos. Ya fueron enriqueciéndose todo esto con los instrumentos tanto de cuerdas como de percusión, como los de viento. Entonces aquí este salmo que es del rey David, le instruye al músico principal que tiene que ser cantado, pero acompañado con instrumentos de viento. Nótese que los anteriores fueron con instrumentos de cuerda, ya el arpa, la cítara, el decacordio, etcétera, etcétera, etcétera. También vemos que esa traducción de herencia alude a todo el contenido del salmo. Por eso es que la Septuaginta, la Vulgata y el señor Lutero lo traducen también en ese título como las heredades, ¿ya? Y vemos que siendo el rey David, él tiene un rey que viene siendo Dios,
Él le da esa total interpretación de soberanía porque él tenía esa intimidad con Dios. Dice el Salmo así, la voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y posteriormente en la traducción lenguaje actual. Dice así este salmo, y es un salmo muy hermoso, es un salmo que ayuda uno lo puede dividir en 5 partes y uno encuentra el carácter de Dios, sabe cuál es la voluntad de Dios. Nótese que cuando empezamos el estudio de este libro, los salmos nos ayudan a cómo hacer una oración eficaz, cómo hacer una verdadera adoración a ese Rey de Reyes que es el Señor Jesús, a ese Padre amoroso que es el Altísimo, que es Jehová, y cómo el poderoso Espíritu Santo también nos induce a esa adoración perfecta, no solo al Padre y al Hijo, sino también al poderoso Espíritu Santo. Y entonces dice así el Salmo, y ya nos vamos en concreto. En el versículo 1, Salmo 5, para que tú tomes tu palabra y la empieces a buscar allí, no importa la versión que tengas, y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Paro aquí en este versículo, el 3, porque este salmo se presta para uno poderlo dividir en 5 porciones. Y esta primera porción, vemos que va del 1 al 3, es una consagración del día, ¿ya? Y aquí él hace 3 peticiones de antemano, que es escuchar, considerar y que esté atento a su voz, o sea, la voz del clamor del salmista. Recordemos que él estaba bajo una persecución, bajo un hostigamiento de parte de su hijo Absalón, que tú te puedes apropiar de ese salmo y lo puedes aplicar a las circunstancias que te está afectando en el momento. Pero mira esto, en esta posibles o 5 partes que uno le puede tomar al salmo, vemos el carácter de Dios, vemos cómo son los enemigos nuestros y vemos cómo la respuesta de Dios hacia todo esto, ¿ya? Entonces dice en el Salmo, en el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Vemos que en el Salmo 4, el último versículo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Él se levanta al día siguiente y considera entrar en una meditación nuevamente de la grandeza, la soberanía, la magnificencia, la omnisciencia, la omnipotencia de ese Dios al cual él está adorando y él está confiando. Ahí lo vemos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Tiene tanta comunión con ese Dios que él le dice: escucha, mira, Señor, aquí están mis peticiones. Yo sé que cuán grande eres tú. Yo sé que tú puedes considerar lo que te estoy diciendo. Yo sé que tú puedes estar atento a la voz de mi clamor. Y ahí están esas 3 peticiones. El verso 3 que dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, nos insta, él nos aconseja en que hagamos siempre oración en la mañana, de día, de noche, durante toda la noche, de una manera sin cesar. Y ahí vemos entonces que Pablo, el apóstol Pablo, se basa en este punto como se lo enseñó a la iglesia en Éfeso allá en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 18, donde él dice que en todo tiempo, con toda oración y ruego, nosotros estemos velando en oración. Estemos siempre orando e implorando continuamente, no solamente por nosotros, sino también por todos los santos, o por todos los hijos del Altísimo, por todos los hijos de Dios, ¿ya? Dice que en ese versículo, en el versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
El salmista tiene algo aquí en esta última parte, que él viene a un consejo que él se apropia tanto de esa paciencia, de ese esperar, porque sabe que Dios responde, ¿ya? Él nos aconseja allí una verdadera actitud como cristianos, como creyentes. No solamente para momentos de persecución, sino para toda situación. Yo tengo que saber esperar en Él. Vemos que Él está rindiéndose, está haciendo una petición, pero Él le dice, Señor, yo en ti voy a esperar. Hay plena confianza. El autor de Hebreos, allá en el capítulo 4, el versículo 16, nos enseña así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esperar puede ser un término duro, pero siempre es necesario que le demos el tiempo a Dios. Mira, Dios es el Kairos. El tiempo es de Él. Él creó el tiempo, pero en Él no hay tiempo. ¿Ya? Nosotros vemos una secuencia a lo largo de las Escrituras. Está el dispensacionalismo, está el premileniarismo, está el mileniarismo, y vemos el arrebatamiento de la iglesia, veremos la segunda venida de Él, veremos el juicio. Están los 1000 años, vemos lo que pasó con los patriarcas y así sucesivamente. Estamos bajo el tiempo de la gracia. Estuvieron bajo el tiempo del Padre, estuvieron bajo el tiempo del Hijo. Estamos bajo el tiempo del poderoso Espíritu Santo. Hay diversas partes de tiempo que utilizan las Escrituras. Pero para el hombre, en Él no hay tiempo, Él es eterno. Ya, esto es una opinión personal. Ya, no quiero crear una doctrina o crear un dilema o un debate. Es algo muy particular, muy personal, vuelvo y te digo. Pero Dios es eterno. En Él no hay tiempo. El tiempo Dios lo crea para nosotros. Nos enseña ya el predicador, el libro de Eclesiastés: para todo hay tiempo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para construir, tiempo para destruir, y así sucesivamente. Ya, pero eso es para uno. Por eso es que también la Escritura nos dice que lo busquemos a tiempo, para que sea hallado. Tenemos que buscar al Señor Jesús. Ya sabemos que Él nos busca a nosotros, obviamente. Ya, Él siempre está allá en la puerta tocando. Un caballero está tocando, toca. Y cuando uno le abre, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay un tiempo determinado. La palabra nos enseña también que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. O sea, si estamos viendo que hay un error, nosotros podamos decir, teniendo bases y argumentos escriturales, que ahí hay un error, que no se puede hacer. Y lo vamos a ver aquí en la Escritura, que Dios aborrece eso. Vamos a una segunda parte, que va a partir del versículo. La primera parte fue del 1 al 3. Esa primera parte, hay una consagración del día y hay unas peticiones que hace el salmista, esas 3 peticiones que hace el salmista. En esta segunda parte vamos a entender el carácter de Dios. Él ahí se revela cómo es su persona y también vemos su santidad. ¿Ya? Además de eso, vamos a ver las razones por las cuales vamos a orar. ¿Ya? En esa segunda parte, y esa segunda parte va del versículo 4 al 6. ¿Ya? Esto motiva
al salmista para el clamor que se encuentra en este salmo. Y vamos así. Verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vemos aquí 7 puntos o 7 razones por la cual lo que Dios aborrece. Y estos 7 puntos es el motivo por el cual, el salmista ora. Y vemos que 1, él no se complace en la maldad. Dios es un Dios santo. Él no se complace allí. 2, él no tolera al insensato. ¿Pero quién es el insensato? El insensato es el imprudente, el irreflexivo, el irrespetuoso, el necio, el fatuo, el que no tiene juicio, el que es falto de juicio, el burlador. Ese es el insensato. Dice que él no lo tolera. 2, no habita con el mal. 3, no tolera al insensato. 4, aborrece al que hace iniquidad. ¿Pero qué es iniquidad? La misma maldad. La iniquidad es una injusticia muy grande. Él eso lo aborrece, nuestro Dios. Una quinta característica es que dice, él detesta la mentira. ¿Ya? ¿Pero qué es la mentira? La mentira es la falsedad y llevar o inducir a un error. Es el fingimiento. Esa es la mentira. Toda persona que lleva error a otra está catalogado aquí como un mentiroso. Y dice Dios que los va a destruir. Verso 6. Destruirás a los que hablan mentira. Toda persona que toma, que tuerce, que finge, que induce a algo que no es verdad, ya está catalogado como un mentiroso y Dios lo va a destruir. Vea que dice destruir. ¿Cuál va a ser la finalidad del diablo? Que es el padre de la mentira, destrucción. Lo va a mandar a ese lago de fuego y hasta allí llegará Satanás y todos los que están con él. Destruye al mentiroso. Por eso es que Dios aborrece tanto la mentira. Por eso es que Él nos dice, no mientas. No hay mentira blanca, no hay mentira negra, no hay mentira piadosa, no hay mentirita. Es mentira, hay falsedad. ¿Ya? Por eso es que tenemos que ser prudentes. No seamos insensatos. Seamos sensatos, todo lo contrario. Dice una sexta característica de ese carácter de Dios es que Él aborrece al sanguinario. Y el sanguinario es el que disfruta, el que se alegra, el que se goza en derramar sangre. ¿Ya? Ese es el sanguinario. Y una última, Él abomina a los engañadores, los condena con maldición porque los considera perjudiciales. Y vemos que otra característica del diablo es que es engañador. Allá lo dijo el apóstol Pedro, él se disfraza él anda como león rugiente buscando a quien devorar, él se disfraza de ángel de luz, dijo el apóstol Pablo, y para engañar incluso. Ya, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, bueno, fue uno de los dos. Ya, tú lo buscarás y me corregirás en ese punto. Y vemos que al tener en cuenta estas 7 características de ese carácter de Dios, ahí se manifiesta una santidad perfecta. Y es lo que Él siempre nos está diciendo, sé santo porque yo soy santo. No seas sanguinario, no seas engañador. Detesta la mentira, que tus labios hablen verdad.
Aborrece al que hace la maldad. No hagas maldad, no toleres al insensato, al imprudente, al irreflexivo. Corrígelo, ¿ya? No habites con el mal, no te complazca con la maldad. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente en estos 3 versículos, esta segunda parte del Salmo 5. Y vemos otra parte de este Salmo que viene siendo el carácter del salmista, ¿ya? Y donde le hace 2 peticiones a Dios. Va del versículo 7 al versículo 8. Dice así: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ahí vemos esto, la abundancia de su misericordia. David, aunque era rey, él sabe que por la misericordia de Dios, él es rey. ¿Ya? Él apela a la misericordia. Nosotros vivimos por misericordia. Tenemos un privilegio, el ser llamado hijos, y nos dieron un regalo que no merecíamos, que es la salvación. A partir de allí nosotros vivimos es por misericordia. Yo lo único que le debo al Señor es obediencia. Yo lo único que le debo al Señor es gratitud. Dios sigue siendo Dios. Él no necesita de mí, pero yo sí necesito de Él. Recordemos que nosotros estamos de paso en esta vida. No poseemos nada, somos simplemente mayordomos. Cuando nosotros somos conscientes de todo esto, entendemos que estamos vivos por su misericordia. Estamos vivos por afecto de su amor, por más nada. ¿Ya? No importa si vestimos con camisa de oro, no importa si tenemos los lujos más impresionantes, no importa si en nuestras cuentas bancarias están a tope o si no tienen nada. Vivimos por solo misericordia. Vinimos desnudos y así mismo nos vamos. Llegamos sin nada y así mismo nos vamos. Del polvo somos y al polvo volveremos. ¿Ya? No importa si hacen una momificación. De un momento a otro nos volveremos polvo. Es así. Seamos conscientes de eso. Nosotros estamos de paso, somos peregrinos. El asunto es qué decisión tomo, si me voy con Él o no me voy con Él. Todo se define en esta vida. Él viene y nos está derramando, nos está diciendo, nos está mostrando su escritura. Dice, aquí está mi voluntad, aquí está mi carácter. Yo no quiero que tú practiques esto. Yo quiero es que tú seas santo porque así lo soy yo. Tú estás vivo es por misericordia. Pero se levantan contra él muchísimos, no solo contra él, sino contra su pueblo. Y la última palabra la tiene Dios, ahí lo aprendimos también en un salmo. ¿Ya? Dice el verso 8, guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. El salmista decía esto porque sabía que bajo esa presión a la que estaba sometido, podía ir y pecar contra Dios. ¿Cómo se podría pecar contra Dios? Volverse hasta sanguinario, ¿ya? Podía ser un insensato, podía ser un imprudente. Nótese que lo persiguiera a su hijo, a él le dolía, pero los que estaban con David, a los cuales él les ordenaba, y ahí hay una responsabilidad por mando, por autoridad, estos podían hacer cosas que le iban a afectar a él, porque estos consideraban que podían complacer a David, ¿ya? Y así pasó. David tuvo una muerte horrible. Absalón tuvo una muerte terrible.
quedó enredado por sus cabellos y aprovecharon en ese momento que él está colgado tratando de zafarse de esa situación y él está colgando de los cabellos y llegan y lo atraviesan con espada. Y David sufrió de una manera muy horrible, muy fea. Le dolía a su hijo. Sabía que su hijo le estaba aborreciendo, pero era su hijo, era su carne, era su descendencia. ¿Ya? Ahí vemos también cómo hay una misericordia de parte de un rey. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Siempre vamos a tener enemigos. Si no tenemos enemigos físicos, lo tenemos espirituales. ¿Ya? La palabra nos enseña, nos aconseja, nos lleva, que hay muchas armas con las cuales yo puedo protegerme y atacar. ¿Ya? La principal arma ofensiva o de ataque es la espada de Dios o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que saberlo utilizar. ¿Ya? Para que, sabiéndolo utilizar, el Señor, por medio de esa escritura, Él nos ayuda y endereza nuestro camino. Ahí vemos también esa guía de parte de nuestro Dios, aunque aquí es muy específico que es de parte del Padre. Hay una cuarta parte que va a partir del versículo 9 hasta el versículo 10, y es que ahí vemos los aspectos de los enemigos de Dios y vemos también 3 peticiones para la destrucción de ellos. Y dice así el versículo 9: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sino sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan en sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Nótese esto. Estos 4 aspectos de las características de los enemigos de Dios es que, 1, son infieles. Dice, en la boca de ellos no hay sinceridad. Son infieles, ¿ya? Segundo, ellos son totalmente malvados, son corruptos, aquí los considera que hasta las entrañas. Imagínate, los intestinos, el hígado, el vaso, el páncreas, hasta eso es malo. ¿Hasta dónde está la figura que utiliza el salmista? Hasta sus entrañas. Sus entrañas son maldad, lo que destilan es maldad. Son inicuos de por sí. ¿Ya? Vemos que esa característica del malo. Vemos una tercera característica, dice que la garganta es un sepulcro abierto. Un sepulcro, o sea, donde está el muerto, obviamente, está en descomposición, allá hay un hedor. Así está considerada la garganta del que practica la maldad. ¿Ya? Ahí lo que hay es pura impureza. Lo dijo el Señor Jesús allá en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos 9 al 21, te lo quiero leer. Marcos capítulo 7, versículo 9, perdón. Sí, Marcos capítulo 7, versículo 19 al 21. Dice, lo que se come no va a la mente sino al estómago. Mira lo que está diciendo aquí el Señor Jesús y hace alusión a esto, que el sepulcro abierto es su garganta, en el versículo 9. Y el Señor Jesús nos dice así, lo que se come, aquí el contexto es, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dice, lo que se come no va a la mente sino al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Dice el verso 20, y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que Él nos dice, sé prudente, sé sensato,
No seas como los necios. Nos lo enseña allá en el libro de Proverbios. Porque la gente impura delante de Dios, lo que hace la gente impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo, ¿ya? Y siempre está pensando en el mal. Cierra ahí en el versículo 21. Marcos capítulo 7, versículos 19 al 21. Si te das cuenta cómo es la garganta o el sepulcro abierto es su garganta, dice que con su lengua hablan lisonja, y ahí vemos la cuarta característica del carácter de los enemigos, del enemigo total de Dios, incluso de nuestro enemigo. Dice que alaban con su lengua, hablan lisonja. La lisonja no es más que el fingimiento. La lisonja viene siendo el halago, pero un halago falso. Es bueno, acá en Colombia, esa persona lisonjera es la que siempre está buscando un favor determinado para satisfacerse, ¿ya? Eso se ve mucho en la clase política, lamentablemente. Aquellos que van buscando un favor determinado. El lisonjero es la adulación, la lisonja es la adulación. La lisonja viene siendo un servilismo. La lisonja es hablar bien, pero eso no lo está pensando. La lisonja es la hipocresía. Y esa es una característica del que practica o del que habla maldad, o eso es una de las características del enemigo. No solo de Dios, sino de nosotros. Hay una quinta y última parte que tiene este salmo, el Salmo 5, y es que hay 3 peticiones nuevamente y 5 bendiciones para nosotros, los justos. Y dice así: pero alégrense, verso 11, va del verso 11 al último verso, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, ahí está la bendición. Como un escudo los rodeas de tu favor, ahí está otra bendición. Y dice que Él nos defiende solo porque Jesús nos justificó con su sangre preciosa, solo porque tú y yo decidimos en algún momento de nuestra vida, por cualquier situación, decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, necesito de ti, sé tú mi Señor. ¿Ya? Yo sé que cuando tú pones tu mano sobre mi vida, todo va a cambiar para bien. Porque yo sé que si tú le dices a tu poderoso Espíritu Santo, Él me va a transformar. Solo porque confiamos en el Señor Jesús, recibimos esa gran bendición. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. La alegría siempre tiene que estar en nuestra boca, no importa la situación. Lo dijo el salmista que estuvo bajo persecución de muerte, que era un rey, que tenía todo a favor suyo de parte de Dios, que podía extender la mano y tener allí un bien. Nosotros también podemos apropiarnos de su palabra, podemos aplicarla en nuestra vida. Y no es que te esté hablando porque sea pentecostal, no. Y no porque te estoy hablando porque sea estudioso de la palabra, no. Te estoy hablando porque somos hijos de Él por su gracia. Somos hijos de Él y es un privilegio que no merecíamos. Somos hijos de Él por su misericordia. Somos hijos de Él porque creemos en el Señor Jesús, que es Dios, el único mediador entre Él y nosotros.
Nosotros tenemos que es alegrarnos siempre, siempre tener una actitud de gracias en todo momento. No debe haber quejas en nuestra boca, debe haber alabanza. Júbilo nos está diciendo allí. Alégrese todos los que en ti confían. Es difícil confiar en una situación de una enfermedad. Es difícil confiar en una situación económica contraria. Es difícil cuando se está pasando trabajo. Confiar en Él. Pero Él nos dice, de todo eso yo te saco si confías. El confiar es el tener fe. En un estudio que se está haciendo sobre el libro de Romanos, en el capítulo 4, dice que Abraham halló gracia porque confiaba de una manera ciega en Dios. Y Abraham, cuando fue Abraham, no existía la ley, todavía no estaba escrita la Biblia, pero dice la palabra, nos dice el apóstol Pablo allí en el libro de Romanos, en el capítulo 4, que el modelo que debemos tener en fe tiene que ser Abraham, padre de multitudes. Dios le dijo y creyó en Dios cuando sabía que su cuerpo ya no funcionaba, ya no servía porque estaba muy viejo. Y Dios le dice, llama las cosas que no son como si fuese. Eso debe ser un motivo para nosotros en todo momento, el buscar o el tratar de tener esa fe que tuvo Abraham. Aquí nos está diciendo, den voces de júbilo para siempre. Llegó la situación contraria, una enfermedad, demos voces de júbilo, porque algo Dios nos está enseñando allí. Dice allá el libro de Santiago, la oración de fe salvará al enfermo. No dice que lo sanará. Dios en su misericordia lo puede sanar. Claro que sí. Y en nosotros debe haber esa petición por sanidad de esa persona que está enferma. O nosotros mismos. Ya. Pero siempre se va a cumplir un propósito. Cuando ese propósito llega o se supera, nosotros siempre vamos a ver la gloria de Él. En todo momento, en toda circunstancia. Solamente nos dice aquí el salmista, confiemos, confiemos, confiemos. Él estaba bajo persecución de muerte. Pero no sé qué situación puedas tener tú. Puedes tener una situación económica contraria. Una situación muy fuerte a nivel financiero. Pudiste haber quedado sin trabajo por culpa de esta pandemia, por este encerramiento. ¿Ya? Puedes estar pasando una enfermedad. O tú no, o algún familiar o una persona muy allegada a ti. No te está yendo bien en los estudios. O se presentó una situación que te distrajo o cualquier cosa y te está yendo mal. Tú y yo debemos confiar en Él. Porque ahí hay una bendición muy grande para ti que fuiste justificado por la sangre de Jesús, siempre y cuando nosotros seamos sinceros con nuestro Dios, siempre y cuando las palabras de nuestro Dios permanezcan en nosotros, porque esa es la condición que Dios nos está diciendo. Esforcémonos y seamos valientes, pero también nos dice que si permanecemos en su palabra podemos pedir lo que queramos y nuestro Dios lo va a conceder. ¿Ya? Yo no puedo llegar si no tengo palabra en mi corazón, no tengo palabra en mi mente, no tengo palabra en mi boca y a una petición delante de Dios. Porque yo estoy seguro que eso no lo va a escuchar Él. Él es fiel a su palabra. ¿Ya? Él nos está diciendo, búscame, 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 para que yo sea hallado. Pero tienes que buscarme de corazón. ¿Ya? Por eso es que el salmista aquí en el verso 11 dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y vemos algo clave, amar. La palabra dice que Él nos amó primero. Y eso es recíproco. Cuando tú amas a alguien,
siempre quieres darle lo mejor, ¿ya? Y la idea es mantenernos allí, siempre dándole lo mejor. Y esa persona siempre, si esa persona te quiere, también va a ser recíproco. Pero si no es así, ya tú ora y pide para que tome una decisión correcta. ¿Ya? Dice el verso 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dice que no va a estar frente de ti, ni detrás de ti, ni a un lado ni al otro. Vas a estar rodeado del favor de Dios. Y eso es más que una bendición. Vuelvo y te digo, es un privilegio disfrutar de la presencia de Dios. Yo quisiera leerte para concluir cómo lo dice la traducción lenguaje actual este salmo. Y ya tú tomarás tu conclusión si quieres continuar leyendo la Reina Valera 1960 o el salmo o la traducción lenguaje actual. A mí me gustan las dos versiones, ¿ya? Utilizo mucho la Reina Valera porque es la que utiliza la gran mayoría del pueblo evangélico de habla hispana. Pero mira cómo dice la traducción lenguaje actual, donde te explica mucho mejor, ¿ya? Hay un manejo mucho mejor del contexto, más entendible, no mucho mejor, es más entendible el contexto de los pasajes. Dice así en la traducción lenguaje actual y tiene como título Himno de David, instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse acompañado de música de flautas, o sea, instrumentos de viento. Mi Rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras. Toma en cuenta mis súplicas y escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te presento mi ruego y quedo esperando tu respuesta. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad, por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos ni amas a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. ¿Por qué? Porque sabía que Él es el único que escudriña el corazón del hombre. ¿Ya? Dice el verso 7, pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu templo y allí me dejas hacer mis oraciones. Dios mío, enséñame a hacer el bien. Llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. Ellos son unos mentirosos y solo piensan en destruirme y nunca dicen la verdad y solo hablan de muerte. No los perdones, Dios mío, haz que fracasen sus planes malvados. Ya es mucho lo que han pecado, recházalos por luchar contra ti. Dice que es contra él, no contra la vida del salmista, sino contra el mismo Dios. Porque ya vimos cuáles son las 7 características del carácter de Dios. Dice el verso 11, pero vivan alegres todos los que en ti confían, pues que siempre canten de alegría bajo tu protección, que sean felices todos los que te aman. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Es un salmo muy hermoso. Espero que te haya gustado esta reflexión. Y tú, si estás ahí por primera vez, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que recibas precisamente eso cada vez que se sube un contenido al canal de la Iglesia Selah en la plataforma de YouTube. Soy Josué Ávila Pérez y mi deseo es que el Altísimo derrame sobre ti muchísima misericordia en el nombre de su Hijo Jesús y que el poderoso Espíritu Santo guíe tu vida a la luz de sus escrituras. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por darnos el privilegio de gozarnos de que has visto esto. En el nombre de Jesús. Es un privilegio tenerte. Es un privilegio que tú nos veas. Es un privilegio saber que estamos aportando algo en el nombre de Jesús. Muchas gracias y para una próxima ocasión. Te bendecimos en el nombre de Jesús desde la Iglesia Selah en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Gracias.